hermanos. Seguimos con nuestro estudio del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 41. Si usted desea abrir la palabra, si no tiene material y está aquí, pues abra la palabra de Dios en el capítulo 41 del libro de Génesis. Y esta noche vamos a analizar los versículos 40 al 45. El miércoles pasado nos quedamos aprendiendo el momento en que Faraón ve algo importante en la vida de José. Dice la palabra que él vio en José que José tenía el Espíritu de Dios, ¿verdad? Vio algo en José, un cambio en su vida. Y establecimos por la misma palabra que estaba hablando del testimonio que cada uno de nosotros damos. Entonces, terminamos diciendo que por causa de nuestro buen testimonio, muchas personas vendrán, muchas personas creerán en Cristo y glorificarán a Dios. Tal como Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estamos estableciendo, esto es una de las verdades en la Biblia, que nuestro testimonio es importante. Terminamos el miércoles anterior hablando no solo del testimonio, sino de la palabra. Y nos adelantamos un poco porque esta noche precisamente vamos a hablar de la palabra, ¿verdad? El testimonio sin la palabra no funciona y la palabra de Dios sin el testimonio tampoco funciona. Las dos cosas tienen que ir en forma paralela, en forma congruente, no incongruente. Es decir, que no tienes tú que predicar algo y no vivirlo, o vivir de una manera y tratar de predicar las cosas de otra manera diferente. Eso se llama inconsistencia entre lo que predicas y lo que vives, o lo que enseñas que vives. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender en esta lección. Hoy día vamos a tocar el tema: José recibe toda autoridad, lo mismo que Cristo. Y a través de este tema vamos a hablar de la autoridad que el Señor nos da a través de su palabra. La única autoridad que nosotros respetamos, creemos y vivimos es la autoridad de la palabra de Dios. Mire conmigo el capítulo 41 de Génesis, versículo 40. Y le dice Faraón a José: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Igual que nosotros hoy día. ¿Quién está sobre nosotros que somos la casa de Dios? Cristo. ¿Y cómo nos gobierna? Por medio de su palabra. Su palabra es importante para nosotros. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, le dice Faraón a José. ¿Qué quiere decir? Que en este contexto Faraón es un cuadro del Padre y José es un cuadro de Cristo, del Hijo, que siempre está a la derecha del Padre. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Dios puso a Cristo sobre toda la tierra, sobre toda autoridad, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, dice la Biblia, se doblará toda rodilla de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, de los que están debajo del mar. En todo lugar, toda rodilla se doblará. ¿Por qué? Porque Cristo tiene toda autoridad, ¿verdad? Entonces todo eso vamos a mirar. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Estos tres elementos tienen una gran importancia que tiene que ver con la autoridad del Señor Jesucristo. Vamos a mirar todo eso a través de nuestra lección. Punto número 1. José, como acabamos de ver, es puesto sobre la casa de Egipto. Esta palabra sobre implica autoridad, ¿verdad? José tenía toda la autoridad en todo el mundo de lo que en aquella época era Egipto. Esto es un cuadro profético de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dios puso al Señor Jesucristo sobre su casa. ¿Y cuál es su casa? La iglesia. Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice: y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa,
la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí el libro de Hebreos está haciendo una comparación entre Moisés y Cristo, como Génesis hace una comparación entre José y Cristo. Moisés también en el Antiguo Testamento es un cuadro de Cristo. Y dice la Biblia que Moisés fue colocado con mucha autoridad sobre la casa de Israel. De la misma manera, Jesucristo es colocado con esa autoridad sobre la casa que precisamente somos nosotros, su iglesia. Letra A. Hablando de Moisés, en otras palabras, estar sobre la casa es una posición de autoridad. Recuerda, cuando habla de sobre, es la autoridad. Como por ejemplo vemos en Deuteronomio 6:6, ¿verdad? La palabra de Dios estará sobre tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad que nosotros tenemos es la palabra de Dios. La autoridad que nosotros tenemos no son nuestras experiencias, no son nuestras emociones, no son nuestras vivencias, aunque pueden ser muy hermosas, pero la autoridad máxima en nuestra vida no es lo que dice el doctor fulano de tal, si lo dice bien o mal, quién sé yo, no es lo que dice el pastor fulano, no, nuestra autoridad máxima es lo que dice la Biblia. Por eso la palabra estará sobre nuestro corazón, sobre nuestras emociones, sobre lo que nosotros somos, aún sobre nuestra capacidad, porque la máxima autoridad, la regla de fe y práctica para nuestra vida, única y exclusivamente, es la palabra autorizada de Dios, la palabra del Señor. Entonces aquí, cuando el Señor dice, estará sobre la casa, es una posición de autoridad. Moisés estaba en esta posición de autoridad sobre la nación de Israel, allá en el desierto, tal como en nuestra historia vemos a José en Egipto. Número 1, es decir, que fue un cuadro profético de Cristo sobre la casa de Dios. Y nosotros, la iglesia, somos esa casa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es nuestro Señor. Él es la autoridad en nuestra vida. Amén. ¿Quién es nuestra autoridad? Jesús. No es lo que yo digo, es lo que dice Jesús a través de su palabra. Esa es la autoridad. 2, en ese caso también José, puesto sobre la casa de Faraón, es un cuadro profético de Cristo que había de venir. Y aquí dice que José gobernará con el poder de su palabra. Hasta en esto tenemos esta confirmación, porque Cristo hará lo mismo. Cristo está sobre nosotros. ¿Y cómo nos gobierna? Con el poder de su palabra, con la autoridad de su palabra. Nosotros tenemos que regir nuestra vida conforme a lo que dice la palabra de Dios. No olvides eso. No es como yo digo, no es como yo creo, no, es como lo dice la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros queremos movernos por nuestras emociones, por nuestras cosas que tenemos, nuestra manera de pensar, y llegamos a la conclusión que tiene que ser conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras emociones echan por tierra nuestras convicciones, y no debe ser así. A veces por causa de nuestras emociones me enamoro de fulanito, y no importa si es incrédulo o creyente, pero aunque la palabra del Señor dice que no debe ser así, pero mi emoción es más que mi convicción. Cuidado. Lo que dice la palabra del Señor, esa debe ser mi autoridad. No lo que yo creo, lo que yo pienso, o cómo lo creo o lo pienso, no. Es lo que dice la palabra del Señor. Vivimos en nuestra vida de matrimonio, por ejemplo, y a veces los matrimonios tenemos problemas porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Y recuerde, no es como usted quiere, es como dice la palabra del Señor. A veces nos movemos en un área de trabajo y tenemos problemas con las personas que están ahí y actuamos de una forma diferente cuando no debe ser así según la palabra del Señor. No, es que este me hizo esto y este me hizo aquello, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Entonces, nosotros regimos nuestra vida con la única autoridad que es la palabra del Señor. Él está sobre nuestra vida y la autoridad es su palabra. ¿Estamos? Listo. ¿En qué punto estoy? B. Faraón hubiera dicho, voy a poner a José, sí, sobre mi casa, y vamos a ver qué dicen los demás sueños. Recuerde, él no estaba confiando en los sueños, él estaba confiando en que veía en José el espíritu de Dios, ¿verdad? Número 1, Faraón no había puesto su fe en los sueños. Dios se reveló en los sueños, claro que sí.
Pero Dios dijo, mi siervo José va a gobernar con su palabra. ¿Con qué nos va a gobernar el Señor? Con su palabra. Ese era su plan y no el de Faraón. Recuerden, el plan es de Dios. Dios está en control de todo. Todas las circunstancias están controladas por Dios. Dios estableció así. Dios estableció que Faraón pusiera a José sobre todo Egipto y que diera la autorización de que gobernara con el poder de su palabra, ¿no? José distribuía todo, José ordenaba, todo se hacía bajo la autoridad o la palabra autorizada de José, igual que en nuestras vidas. Punto 2. Es como Cristo. ¿Qué pasa con Él? Él nos gobierna hasta el día de hoy con su palabra. Como ya hemos visto, la autoridad máxima para nuestra vida es la palabra de Dios, porque es la palabra la que actúa, es la palabra la que trabaja en la vida del creyente, es la palabra. Si no le hacemos caso a la palabra, entonces no tenemos razón de estar aquí. Estamos en una iglesia bíblica que se mueve por la autoridad de la palabra y tenemos que aprender que le vamos a hacer caso a la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra es importante para el creyente? Porque es la palabra que actúa, que modifica, que transforma, que cambia, ¿no? Yo no los vengo aquí a cambiar, ni los pongo aquí a que me escuchen con el propósito de cambiar sus vidas. Yo no tengo el poder ni autoridad para hacerlo. Pero quien puede cambiar y tiene la autoridad y el poder de cambiar sus vidas es la palabra de Dios. Por eso tenemos que prestarle atención a la palabra del Señor. Por eso debemos prestar y decir, oh, esta es la palabra de Dios. Muchas veces la gente quiere actuar por la palabra del predicador, no. Aquí actuamos por la palabra de Dios, ¿ok? ¿Por qué? Porque ella sí tiene poder para cambiar su vida. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra, actuar, ese verbo actuar, en el griego significa transformar, cambiar, modificar, trabajar. ¿Qué hace la palabra? La palabra trabaja, la palabra modifica, la palabra cambia, la palabra trastorna. ¿A quién? Al creyente, aquel hombre o mujer que escucha con atención y obedece la palabra de Dios. ¿Sabe qué comienza a hacer la palabra en su vida? Comienza a transformar. Por eso 2 de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Comienza un proceso de transformación, de tal manera que puede decir, las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Hay un cambio. Uno no puede decir, bueno, es que yo soy así. Cuando usted escucha a una persona que usted le está combinando, le está redarguyendo a que obedezca a la palabra del Señor y le contesta de esa manera, yo soy así, déjelo tranquilo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no hay ningún cambio en su vida, ninguna transformación, que no está listo a dejarse moldear por la palabra de Dios. Y usted no va a tener la capacidad de cambiarlo. Mi intención no es cambiarlo a usted. Yo no estoy aquí para cambiar, no tengo ni el poder ni el deseo de hacerlo. El único que puede y tiene el poder y desea cambiarlo es el Señor a través de su palabra. ¿Es capaz Dios de revelarse en los sueños? Claro que sí. Como hemos dicho, a través de las circunstancias, los sueños, los consejos, etc. A través del Espíritu Santo dentro de nosotros, la voz interna también. El Señor habla a través del Santo Espíritu. Pero Cristo nos gobierna con su palabra. La autoridad de la palabra de Dios. Lo mismo podemos mirar en nuestra historia. José va a gobernar todo Egipto con el poder de su palabra. Ahora, en este cuadro profético, Egipto es una figura, es un cuadro del mundo entero. El mundo entero. Y entonces cuando vemos que José gobernaba el mundo entero con el poder de su palabra, es exactamente lo que vemos hoy día con Cristo. Cristo gobierna todo el mundo, toda la creación con el poder de su palabra. 2. Algo interesante. José, aunque gobierna con el poder de su palabra, está sujeto únicamente a aquel que ocupa el trono.
Nota algo bien interesante. El faraón le dice, tú vas a gobernar, pero no vas a estar sobre mí. Sobre ti estaré yo. Entonces José estaba sujeto al faraón. Exactamente lo que Cristo nos enseña. Él nos dijo que él siempre estaba sujeto ¿a quién? A la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿Para qué nos enseña eso? Si Cristo se sujetó a la voluntad del Padre, usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, ¿no? Si Cristo nos da el ejemplo tan grande, muchas veces nosotros no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Usted ha escuchado a esos hermanos muy espirituales cuando oran, Señor, muéstrame tu voluntad. Si el Señor les contestara audiblemente, ¿sabe qué le diría? Lea la Biblia, que la voluntad está ahí, ¿verdad? Aquí está la voluntad de Dios. Y a veces nosotros muy espirituales le decimos, Señor, muéstrame tu voluntad. Y dice, ay, qué hermano tan espiritual. No, es que no está leyendo la Biblia, porque la voluntad de Dios está expresada en la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra, no los pensamientos. Mucha gente cree que estos son los pensamientos de Dios. No, son las palabras de Dios. Es la voluntad expresada de Dios. Y si usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida, lea la Biblia y cambie su vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Entonces, aquí Dios, a través de esta lección, nos enseña algo muy importante. Cristo está sujeto al Padre. Cada vez que el Señor, mire este modelo, nos quiere enseñar algo, empieza por Él mismo, ¿verdad? Quiere que usted y yo seamos personas humildes. ¿Qué hace Cristo? En Filipenses dice, y Él se humilló, se hizo hombre y se humilló hasta la muerte. Cada vez que el Padre quiere que dice, por favor, ama a tu prójimo, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros, por amor a nosotros. Cada vez que el Padre te quiere enseñar, perdona a tu prójimo, ¿qué hace Cristo? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. O sea, el modelo siempre es Cristo. Y cada vez que Dios quiere enseñarnos que debemos sujetarnos a la autoridad de Dios, ¿qué hace Cristo? Lo mismo, se sujeta bajo la autoridad. Cristo se sometió al Padre Celestial. Aunque Cristo es Dios, no olvide, se sometió al Padre, Dios Padre, como cuadro, como ejemplo, como modelo para nosotros. Cristo es un modelo. ¿Okay? Si Él se sujetó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Sujetarnos. ¿A qué? A la palabra de Dios. Si la palabra del Señor dice que tú debes conducir tu vida por el lado derecho, ¿qué tienes que hacer? Conducirla por el lado derecho. Si la palabra del Señor dice que debes traer tu cruz y negarte y morir cada día y seguir a Cristo, ¿qué debes hacer? Exactamente lo mismo. Si la palabra del Señor te dice que no mientas, ¿qué debes hacer? No mentir. Si la palabra del Señor te conduce por el lado angosto, ¿qué debes hacer? Ve por el camino angosto. No pretendas caminar por el camino ancho. Muchas veces nosotros queremos nadar contra la corriente porque eso es propio de nuestra naturaleza. Eso es propio de nuestra naturaleza. El Señor te dice no, tú dices no, sí. Papá, por favor, ¿no? Dame, yo quiero, mira, concédeme. No, punto, se acabó. Tenemos que atender la voz de Dios siempre, ¿verdad? En este caso, Faraón es un cuadro del Dios Padre y José es un tipo de Cristo, el Hijo. Ahora, vamos a poner un cuidado, una excepción, letra C. Cuidado. Hemos estado aprendiendo que la Biblia es un libro de cuadros. Algunas personas no comparten la idea que yo tengo. Y la Biblia lo enseña muy claramente. Porque no soy tan inteligente como para haberles inventado eso. Está aquí en la Biblia. La Biblia es un libro de cuadros. Y recuerde algo importante. El Señor Jesucristo en cierta oportunidad dijo, si no te haces como un niño, no entrarás en el reino. Muchas veces nosotros tenemos que aplicar este principio a nuestra vida y considerarnos como niños. Tener una mente de niño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos tener ni podemos tener la mente del Señor. Porque Dios tiene una mente infinita y nosotros tenemos una mente finita como una hormiga y tal vez más pequeña. Entonces no podemos igualarnos a la mente del Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Trata de bajarse hasta nosotros. Exactamente lo que Cristo hizo, ¿verdad? Se humilló a lo sumo. Pudiendo ser Dios, no se aferró a ser como Dios.
como algo a que aferrarse, sino que se despojó de eso y se humilló y se transformó en un hombre para entender al hombre, se puso al nivel del hombre. Entonces Dios nos deja su palabra tan hermosa y la coloca con estos cuadros para ponerla al nivel de nuestro entendimiento. Si no, no podríamos entender. Entonces cuando vemos estos cuadros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Egipto a veces es tipo del mundo y a veces Faraón es tipo del anticristo. Así como ahora es tipo de Dios el Faraón, en algunas oportunidades es tipo del anticristo, es tipo del diablo. Todo esto depende del contexto en que se está hablando. En el contexto que estamos viendo, Génesis 41, en este contexto, Faraón es un cuadro de Dios, pero no siempre. Por eso tenemos que tener cuidado, esta palabrita, cuidado, porque muchas veces hay personas que con poco conocimiento entienden ciertos símbolos y se creen capaces de entender toda la Biblia. No es así, porque el contexto es lo importante. El contexto, no olvide, no olvide. Punto 3, un ejemplo. A veces el león en la Biblia es cuadro de Cristo. En el libro de Apocalipsis se le llama el león de la tribu de Judá, ¿verdad? El león. Es importante. Y el libro de Mateo, uno de los cuadros con que se presenta el libro de Mateo es como león. En las imágenes que sueña Jeremías y Juan en el libro de Apocalipsis lo presenta como el león. ¿Por qué? Porque Mateo es el libro dirigido a los judíos y ahí se presenta a Cristo como el rey. Y entonces la imagen es el león, que es el rey de las selvas, ¿verdad? Entonces el rey, hay muchos cuadros, vamos a ir estudiando con esto de Apocalipsis. Y entonces a veces el león en la Biblia es un cuadro de Cristo, pero a veces es cuadro del diablo. Entonces, ¿cómo podemos discernir? Por el contexto. Cuidado. Porque Pedro dice que debemos tener cuidado porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira la diferencia. Depende del contexto, ¿no? Porque en algunos casos aparece en el contexto de que es Cristo, el león de la tribu de Israel, de Judá, perdón, o el diablo, que es nuestro peor enemigo, que anda alrededor buscando que devorar. Así que mucho cuidado cuando estamos estudiando la Biblia y hemos visto unos cuantos ejemplos de símbolos, figuras, etc. Cuidado porque el contexto reina. El contexto es lo más importante en todo. Otro ejemplo, por ejemplo, la serpiente. La serpiente, según el contexto, es un cuadro del diablo, de la maldad, de la mentira. Pero en algún momento la serpiente es un cuadro de Cristo, ¿verdad? ¿Cuándo es un cuadro de Cristo? Cuando está colgada a mitad del campamento como símbolo de que está llevando nuestros pecados, pero es Cristo. Entonces debe usted mirar siempre el contexto. Las figuras andan por todo sitio en la Biblia, pero recuerde, lo más importante es el contexto. Que revisar no mataremos. Punto 3. José recibe autoridad sobre toda la tierra. Léame el versículo 41, por favor. ¿Qué dice? Dijo además Faraón a José, de Génesis 41, versículo 41. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre ¿qué? Toda la tierra. No dice sobre la tierra, no, sobre toda la tierra. ¿Habrá algún espacio que no domine Jesús? No. Y cuando habla de toda la tierra, está hablando de toda la creación, el universo, ¿verdad? Toda la atmósfera, toda la estratosfera, todo lo que nosotros miremos y hasta lo que no conocemos porque no alcanzamos a ver, Él está controlando y tiene autoridad de todo. Egipto, como lo hemos dicho varias veces, es tipo del mundo. Esta autoridad es como la autoridad que tiene Cristo. Cristo tiene autoridad sobre todo lo creado. Efesios capítulo 1, versículo 19 dice, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está José? A la diestra del faraón. Sobre todo principado. Miren, Cristo tiene autoridad aún sobre los demonios. Cuando hablamos de principados, de poderes, estamos hablando de huestes espirituales en las regiones oscuras, de maldad, en las regiones celestes. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Está hablando de las huestes satánicas. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo tiene autoridad sobre el mundo, el universo, sobre todo lo creado, aún sobre las huestes satánicas. Ya ellos están vencidos bajo la poderosa mano del Señor. La autoridad máxima es Cristo. Muchas veces escuchamos iglesia, tenemos una lucha espiritual, vamos a derrotar al diablo. Él ya está derrotado. La autoridad máxima es Jesús y Él es la autoridad sobre nuestras vidas. Y Él nos ha dado autoridad cuando Él dijo, toda autoridad me es dada, por tanto, id. Usted y yo tenemos autoridad. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. No, esas son payasadas de muchas iglesias. Tenemos autoridad para predicar la palabra de Dios. Ganar almas para el Rey. Todo esto tiene su presentación, su simbolismo. Versículo 42 nos habla del anillo. En esta cultura, el anillo representa el sello de la autoridad. Nota que el faraón se quita su anillo. No le manda a hacer un... Mire la figura. Estamos en Egipto. Por favor, tomen la medida José. Vamos a mandarle a hacer un anillo. No. Se saca su anillo, que significa en esa cultura la autoridad, y se lo pone a Jesús. ¿Por qué? Para enseñarnos que ambos son iguales. Yo y el Padre uno somos, dijo Cristo. Dios Padre, Dios Hijo. No podemos entenderlo tal vez en nuestra mente finita, pero Dios es un Dios trino. Los tres son iguales. Y esta figura aquí se saca su anillo de autoridad. No le crea ni le confecciona otro anillo, no. Es la misma autoridad que tiene el faraón, se la da a José, como la misma autoridad tiene Dios Padre, que se la da a Dios Hijo. Hello, ¿me entendieron? Es la misma autoridad, no hay diferencia entre uno y el otro, es Dios mismo Jesús. Y entonces el anillo es un cuadro de la autoridad. El rey en la antigüedad establecía un edicto, establecía algo, y para que tuviera peso y valor, le ponía el sello del anillo. Y usted iba con ese papel y a donde fuera tenía el sello, la autoridad del Señor. Mire, le da autoridad a José. Todos los papeles para ordenar y hacer todo en Egipto iban sellados por el mismo sello del faraón de Dios. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que Cristo ha hecho, hará y seguirá haciendo está aprobado por la autoridad de Dios. Tiene el sello de Dios. ¿Okay? Cristo no hizo lo que quiso. Él siempre lo dijo, yo hago la voluntad de mi Padre. Lo que Cristo hizo siempre tiene el sello de aprobación de Dios. Él es Dios. Punto. Lo mismo que podemos ver, por ejemplo, en lo que Cristo dijo del hijo pródigo cuando se arrepintió y volvió a su papá. ¿Qué hace el papá? El padre se quita su anillo y se lo da a su hijo como símbolo de autoridad. El mismo principio. Dejarle el anillo. Dicen que algunas familias, lastimosamente el ejemplo es tomado de las mafias de Italia, cuando el papá, el Carlone, el Vito Carlone, está muriendo y tiene un sucesor, se saca su anillo y se lo pone aquí y continúa, como símbolo de autoridad. Algo así ocurre en el papado, ¿no? Los papas tienen su anillo y por eso mucha gente cuando llega el papa le besa el anillo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ha visto ese detalle? Son cosas que toman de la Biblia, pero que no tienen que ver nada con la Biblia. Porque el Papa no tiene autoridad de ninguna especie, pero hacen esa figura, ¿verdad? Pero el concepto nace en la Biblia. Pero recuerde, el diablo toma la Biblia y la distorsiona. Por eso mucha gente cae engañada,
Porque una manera de establecer el engaño está poniéndole con tintes de verdad. Entonces, recuerde ese dicho que tenemos aquí en nuestra iglesia, que la mentira cabalga sobre los lomos de la verdad. Tienen que tomar algo de verdad para despertar el interés de las personas, para que digan, uy, esto es de Dios. No, no es de Dios. Cuidado, la idolatría, sea de hombre o de bestia o de imágenes, no tiene que ver nada con Dios. Hasta el día de hoy, en muchas culturas, el anillo es sello de autoridad. Recuerden que la Biblia es un libro cultural y Dios toma muchas veces la cultura para darnos enseñanzas espirituales. No olviden. 3. También todo esto es un cuadro de nuestra salvación. ¿Qué sucede cuando venimos arrepentidos al Padre? ¿Qué sucede? Somos sellados. El Espíritu nos sella, nos da ¿qué? Autoridad. Y con esa autoridad y con ese poder vamos y predicamos la palabra de Dios, ¿verdad? Somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en Él también vosotros, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra es importante. El evangelio tiene que ser predicado. Es la que toca el corazón del incrédulo. Pero en el momento que nosotros rendimos nuestro corazón a Cristo y aceptamos su salvación, en ese momento, dice la Biblia, somos sellados. Y el Señor nos da ¿qué? La autoridad, ¿verdad? El mismo Señor lo dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Les dijo a sus discípulos, y recibiréis poder, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo? ¿Hablar en lenguas? No, Señor. ¿Tener dones? No. Es ser mártir, ser testigo, ser predicador de la palabra del Señor. Y vamos y lo hacemos con la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el sello de esa autoridad. B. Recibimos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio derechos, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Si usted y yo nos consideramos hijos de Dios, es por la autoridad misma de Dios. Él nos autorizó a ser hijos de Él. Ahí cambia la cosa, ¿verdad? Qué hermoso es ser hijo de Dios por autoridad de Dios. Y en el momento que somos sellados, viene esa autoridad. En esta cultura bíblica, el rey sellaba papeles con su anillo, mostrando su autoridad. 1. Entonces lo que Faraón está diciendo, dando su anillo como sello a José, vamos a parafrasear, como si el Faraón le está diciendo, José, tú tienes autoridad, ¿en dónde? En todo el país. Lo único que tienes que hacer es sellar los documentos con el sello de este anillo. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando venimos a Él? Nos sella. Y únicamente yo estoy en el trono, le diría Faraón. Yo tengo la última palabra. Pero José, ahora tú tienes mi autoridad para gobernar este país como mejor te parezca. Aunque yo tengo la autoridad final, pero te la concedo. Gobierna como a ti te parezca. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace, literalmente. Es lo mismo que dijo el Señor Jesús. Es lo que llamamos nosotros la gran comisión. En Mateo capítulo 28. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué dice el Señor? Toda autoridad me es dada. ¿Quién le dio esa autoridad? Oh, interesante la vida de Jesús, ¿verdad? Va por el mar, las olas y los vientos se alborotan, los discípulos en la barca tienen miedo y Él calma la tempestad y dice, wow, qué autoridad tiene contra la naturaleza. Va por ahí una mujer o un hombre está muerto y el Señor lo levanta, wow, qué autoridad sobre la vida y la muerte, ¿verdad?
Y el Señor va caminando por el mundo mostrando su autoridad. Todo se le sujeta. Vienen los demonios y Él agarra a los demonios y los demonios, ¿qué tienes contra mí? Y se sujetan, salgan de este hombre, y allá salen los demonios y lo obedecen. Él tiene autoridad, por eso Él dice toda autoridad. No hay nada que no sea sujeto a la autoridad de Dios. No se mueve ni una hoja de los árboles, sino por el poder de Dios. La autoridad del Señor. ¿Qué está pasando? La autoridad y poder que Cristo ha recibido del Padre, ahora nosotros hemos recibido de Él la misma autoridad, el mismísimo poder. Con esta misma autoridad que yo he recibido te envío, está diciendo Jesús. Por tanto, id y hacer discípulos. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Nosotros, sí, nosotros. Tal es la confianza que Dios tiene en nosotros, que nos ha dado su gran poder y autoridad por medio del sello del Espíritu Santo para realizar la gran comisión siendo testigos de Cristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, ya se los mencioné. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo lo recibimos? El día que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice que somos sellados. En ese momento, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Y qué es la palabra testigo? Significa mártir. Morirás por predicar el Evangelio. Me seréis testigo. Estarás listo a dar tu vida por ser testigo mío. Wow. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto tiene que ver con las misiones. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo testigo del Señor aquí en Denver. No puedo hacerlo en el Perú, pero allá tengo a Gustavo y desde aquí lo ayudamos. Estoy planeando viajar en el mes de septiembre a México. Vamos buscando un lugar para abrir una misión. Y después a Guatemala también en noviembre. ¿Por qué? Porque queremos ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que Dios nos preste vida, ¿verdad? Y poder extender el Evangelio a lugares donde nosotros mismos no podemos ir, pero alguien por nosotros lo puede hacer. Y va con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Amén, diga por lo menos. Amén. Además dice aquí en el verso 42 que se viste de ropas reales. Lo manda a vestir de lino fino. Finísimo. Déjeme decirle algo. ¿Y dice fino o finísimo? Finísimo. Finísimo. Algo sumamente especial. Note algo. El lino fino se usaba en la antigüedad para la confección de ropas reales. Era muy caro, muy finísimo. Era algo sumamente especial. La gente del vulgo, la gente del pueblo no usaba estas cosas. Solamente la realeza, y no cualquier persona de la realeza, sino el mismísimo rey, ¿no? El mismísimo rey, las hijas de los reyes, ¿no? Era algo exclusivo, y era de color blanco. ¿Por qué? ¿Por qué se viste aquí a José con este lino finísimo de color blanco? Porque es una representación de la santidad de Cristo. ¿Verdad? Y por eso en el libro de Apocalipsis vemos que los santos también son vestidos de lino fino, no finísimo, sino fino. ¿Por qué? Porque es el color producto de sus obras santas delante de Dios. O sea, todo concuerda, ¿verdad? Entonces el lino fino varias veces en la Biblia simboliza nuestra pureza. Nuestra pureza. Por ejemplo, Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿De qué está hablando? De nuestra salvación. Cuando somos salvos, somos purificados, somos limpios. La Biblia dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos purifica de todo pecado. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento recibimos una vestimenta, espiritualmente hablando, de lino fino, limpio, blanco, transparente. Es la vestidura que tenemos como creyentes. A veces nos ensuciamos esa vestidura, ¿verdad? A veces la ensuciamos, sí, claro que sí. Todos los días. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en esta naturaleza pecaminosa. Pero un día saldremos de esta naturaleza pecaminosa. Nadie es perfecto, el único perfecto es Cristo.
pero aún estamos vestidos con su sangre preciosa que limpia todos nuestros pecados. El diablo nos quiere hacer creer que no, ya pecaste, ya estás destituido. No, el Señor con su sangre preciosa nos ha limpiado como lino fino, que nos ensuciamos de vez en cuando. ¿Recuerdan ese mensaje de los pies? Nos ensuciamos los piecitos a veces caminando en el mundo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos lavar, Vanessa? Los piecitos, las sandalias. ¿Por qué? Porque todo lo demás está limpio. ¿Okay? ¿Qué más vimos? En momento José está encarcelado como un cualquiera. Recuerden esta historia. Lo sacan de la cárcel, entra en la presencia del faraón después de un cambio de ropa para dar interpretación de estos sueños. Mire, en su debido momento, cuando esto ocurrió, ¿qué fue lo que aprendimos? ¿A dónde iba José? ¿A la presencia de quién? Lo sacaron, estaba encarcelado. Lo bañaron, lo afeitaron, lo vistieron de ropa limpia y lo presentaron delante del faraón para enseñarnos qué. Tenemos que presentarnos limpios. Que delante de Dios no podemos presentarnos sucios. Nadie podrá acercarse al Señor. La Biblia dice: sin santidad nadie verá a Dios. Si no podíase presentar al faraón con ropas sucias, pestilente, apestoso, al faraón, que era un rey humano, ¿cuánto más no podemos hacerlo delante de la presencia de Dios? El Señor dice que en todo lugar los hombres deben levantar manos santas. De eso está hablando, de nuestra vida de santidad. José estaba así, lo sacan para interpretar los sueños. Número 1, pero en otro momento se viste de lino fino, simbolizando su pureza. El encarcelado, el delincuente, vestido de lino fino. Qué interesante, ¿verdad? Yo cuando estaba estudiando esto, me acuerdo de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz del abismo. Había oscuridad, había tinieblas, había desorden. Cuando menos pensó, sea la luz. Ahí llega la vestimenta de lino fino. Así fue nuestra vida. Vivíamos en alboroto, vivíamos en mentiras, vivíamos en tantas cosas malas, en puro pecado, vacíos. Y un día el Señor dijo: sea la luz. Nos vistió con vestimenta finísima, limpia, ¿no? Blanco, puro. Esa es la luz de Cristo. Eso es lo que Faraón miró en la vida de José. Vio el Espíritu de Dios en José. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar nuestros ojos, vamos a quedarnos ahí.